Dios les bendiga, les saludo en esta preciosa tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como todos saben, mi nombre es Xiomara. Esta semana vimos una hermosa clase donde estábamos mirando qué estaba pasando con la semilla que estábamos sembrando en el corazón de nuestros niños, cómo los estábamos preparando para que cuando estén mucho más grandes, pues también estén en la presencia del Señor. En esta tarde pues vamos a mirar lo que es un maestro misionero, se los anuncié desde esta semana. Vamos a mirar sus cualidades y qué en sí es ser un maestro misionero, ya que nosotros pues como maestros a veces solo nos limitamos a las clases que damos en nuestras iglesias, pero nosotros en nuestro ministerio, el ministerio que el Señor Jesucristo nos dio, pues tenemos que elevarlo un poco más allá. Si nosotros nos ponemos a mirar, nuestro gran Jesucristo fue el más grande misionero que ha habido en la tierra, ya que por sus enseñanzas él iba de un lado a otro llevando la palabra, también le encomendó esta misión a los apóstoles y por eso el evangelio llegó a tu vida y llegó a mi vida. La palabra del Señor en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este mandato no solo nos lo dieron a nosotros como maestros, sino a todo el creyente, porque nuestra misión es esparcir la palabra del Señor en la tierra. Y tú te preguntarás, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo para poder ser un maestro misionero? Las misiones, cuando nosotros hablamos de misiones, siempre pensamos en un país, en una ciudad, en un lugar apartado, en un lugar donde casi no llega nadie. Pero nosotros tenemos que pensar que las misiones están en nuestra casa, en nuestro barrio, están en el parque, están en la calle y están a donde quiera que nosotros vayamos, ya que nuestro Señor Jesucristo nos mostró que no solamente debemos ser maestros cuando tenemos mesas, cuando tenemos sillas, cuando estamos cómodos, porque si tú te pones a mirar en el Sermón del Monte, alimentación de los 5,000 y sin fin pasajes de la Biblia, nos muestran que nuestro Señor Jesucristo enseñaba la palabra, fuera sentado en una roca, fuera en el campo, fuera desde una barca, siempre estaba él predicando la palabra sin tener necesidad de estar cómodos. La palabra del Señor también me llama la atención en Marcos 5:41, donde nos habla de que y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Si nosotros nos ponemos a mirar este pasaje de pronto para los que no saben, antiguamente en el tiempo de Jesús Roma tenía el principado, pues eran los que mandaban sobre el pueblo judío y ellos tenían una regla de que cualquier judío ellos lo podían obligar a cargar sus armas o su equipaje, lo que ellos quisieran, 1 milla. Cuando esa milla se terminaba, el judío podía escoger si seguía más allá o simplemente hasta ahí. La ley era solo 1 milla, pero si nosotros nos ponemos a mirar lo que significa la milla, si tú haces esa milla significaba libertad, y si hacías 1 milla más significaba que lo hacías por amor o con un propósito. Nosotros en esta tarde vamos a hablar un poquito de ir 1 milla más. Amén. Por los niños. El maestro misionero tiene que tener muchas cualidades porque el trabajo en la calle no es fácil. Nosotros, a medida personal, hemos sido misioneros, nosotros somos colombianos, estuvimos en Colombia, luego pasamos al país de Ecuador, luego al país de Perú y luego pues estamos en este hermoso país de Bolivia, en la ciudad de La Paz. Y nosotros siempre hemos venido trabajando desde que empezamos el ministerio con los niños. De pronto tú te preguntarás, ¿qué diferencia hay entre un maestro misionero y un maestro normal? Amén. El maestro misionero es el que va a buscar las almas afuera de la iglesia. Nosotros como maestros tenemos nuestro rebaño dentro de la iglesia, pero sabemos que los niños afortunadamente cuentan la bendición de que sus papás también están en la iglesia y son instruidos a base de esto. Los niños de la calle pues a veces no cuentan con esa bendición que tienen nuestros hijos de estar siempre con nosotros. Cuando el maestro misionero toma la decisión de ir a la calle a buscar las almas, no es fácil. A modo personal se los digo porque a veces nosotros decimos, bueno, ¿cómo voy yo a predicarle a un niño a la calle si de pronto ese niño, sus papás no son de la iglesia y simplemente pues el niño nunca va a ir a la iglesia? Pero no es así. Como se los digo, a modo personal, en las iglesias que hemos podido pues, constituir con la ayuda del Señor, siempre han empezado con niños. ¿Que es un trabajo más difícil? Sí. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, yo me voy a ir a predicar en el parque de mi barrio, pero ¿cómo empiezo?
Usted solamente, hermano, párese ahí, haga una obra de títeres, ponga un megáfono, que los niños llegan solos. Usted no tiene necesidad de ir a llamarlos, ellos llegan solos. Y a experiencia personal, con un niño que empieza a asistir a las clases en ese barrio donde no hay mesas, donde no hay sillas, donde usted tiene que ingeniárselas para poder darles una clase, llevarles una manualidad o inclusive un alimento, esos niños son los portadores de esa palabra que la van a llevar a su casa y ahí van a hacer una semilla para que el evangelio empiece a crecer. Cuando nosotros nos vamos a aventurar en un viaje tan grande como es ir a las misiones en nuestro propio barrio, en nuestra propia ciudad, tenemos que llevar un hermoso maletín misionero, porque cuando nos vamos de viaje siempre tenemos que llevar zapatos, ropa, pero cuando el maestro misionero toma la decisión de ir a buscar almas afuera, entonces tiene que llevar un portafolio misionero, y ese portafolio misionero tiene ciertas cosas que tenemos que tener nosotros. Y vamos a empezar con la primera. Vamos a ver por aquí. El maestro misionero tiene que tener fe. Fe. Todos tenemos fe porque creemos en nuestro Señor Jesucristo, pero la fe, la Biblia la describe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermano, nosotros no podemos ser ajenos a pensar que digo, no, pero yo, ¿cómo voy a sacar mi tiempo? Tengo que sacar una tarde, tengo que arreglar otra clase, teniendo ya la responsabilidad dentro de la iglesia. Pero cuando tú asumes la responsabilidad de ser un maestro misionero, tienes que tener fe. Fe de que de esos niños, 20, 30, 15, bueno, los que se te reúnan, algo va a salir. Amén. Y esa es la fe que tú tienes que tener, de que si vas a ir a predicar a la calle es porque algo bueno va a salir de ahí. Amén. Otra cosa muy importante que tiene que tener el maestro misionero es amor. El amor es lo más importante. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a predicar a la calle, nos encontramos con niños de todos los portes, niños grandes, pequeños, pero lo que más vas a encontrar es niños sin amor, ya que sabemos que el mundo sin Dios pues no es nada. Y en ese momento es donde los niños van a encontrar un refugio que de pronto no encuentran en sus casas y lo van a encontrar en ti. Entonces, si tú no cuentas con el suficiente amor para tener que afrontar las cosas que vas a encontrar de allá afuera con estos niños, pues entonces hay una falencia ahí. Entonces tienes que tener mucho amor. En el portafolio del maestro misionero también tiene que haber algo muy importante y es creatividad. La creatividad es muy importante nosotros como maestros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber captar la atención de esos niños. Sabemos que no son de la iglesia, no son instruidos ahí, no saben a veces ni siquiera de qué les estamos hablando y sabemos que el tiempo de atención de un niño en cuanto a lo que le interesa a veces es muy mínimo. Entonces tienes que tener creatividad para llamar a esos niños y para interesarlos tanto que sus papás quieran saber qué es lo que les dan allá. Amén. Otra cosa muy importante que tienes que tener tú como maestro es la empatía. Si tú no sabes qué es la empatía, pues la empatía es la posibilidad de ponernos en los zapatos de la otra persona en lo que está sufriendo. Cuando tú vas a la calle, te encuentras niños abusados, te encuentras niños maltratados, te encuentras niños con hambre, te encuentras niños sucios. ¿Cómo vas a responder hacia esa necesidad? A veces tú te conviertes en algo tan especial para ellos que es una luz cuando vas a darles esa clase. Te conviertes como en esa segunda mamá que de pronto no tienen. A medida personal, hemos trabajado siempre con niños de la calle y nos hemos encontrado con niños abusados, con niños maltratados, con niños sucios. ¿Cómo vas a responder tú hacia esa necesidad? Es una pregunta que tenemos que hacernos y por eso es tan importante saber que ser maestro misionero va mucho más allá de lo que nosotros creemos tener. Ser maestros en la iglesia es muy fácil, hermanos. Ustedes solamente están ahí un domingo, un martes, bueno, el día que des clases y los niños solitos van a llegar donde ti. Cuando somos maestros misioneros de la calle, no es así. Tú eres el que tienes que ir a buscar a esos niños y ahí es donde entra la empatía, porque el niño viene a ti y no sabemos de qué tormenta viene y si tú no sabes de pronto manejar la situación, está llorando, de pronto está siendo maltratado, fue abusado momentos antes de ir donde ti, ¿cómo vas a reaccionar a eso? Amén.
Y algo lo más importante que dejé para lo último es la dedicación. Cuando nosotros somos maestros tenemos que ser dedicados. ¿Y qué es ser dedicados? No es que vamos a ir, supongamos un lunes en la tarde y al mes voy a volver y de pronto ya no vuelvo porque los niños se portan mal, porque los niños hacen eso, porque los niños hacen lo otro. Hermano, la dedicación es lo más importante. Como hablamos esta semana en la clase de la parábola del sembrador, tenemos que ser dedicados a esa florecita. Sabemos que no hay muchas posibilidades de que ellos estén de pronto reuniéndose en cada 8 días en la iglesia, de pronto no pueden estar en muchas cosas que nosotros hacemos, pero la dedicación es lo más importante. Y quiero contarte un corto testimonio que creo que fue lo que marcó mi vida para siempre, para estar trabajando e interesarme tanto en el trabajo con los niños de afuera, igual con los de la iglesia. Y fue hace muchos años, cuando yo empecé a ser maestra de escuela dominical, yo los domingos iba a mi iglesia en la mañana y siempre veía a una niña sentada en una piedra. Estaba maltrecha, sucia y nunca me hablaba, pero yo siempre le pasaba, la saludaba y la invitaba a la iglesia. Esa niña muchos días no quería nada conmigo, no hablaba con nadie, pero hubo una vez de que de verdad dijo, no, voy a ir, y se fue conmigo a la iglesia. Era una niña que estaba siendo abusada de muchas formas, porque yo me di cuenta. Era una niña que no hablaba con los niños, no hacía amistad con nadie, peleaba con todo el mundo, y solo cuando yo daba la clase ella estaba ahí. Pasé por muchas cosas con esa niña se llamaba Aleida, eso hace muchos años, pero espero que de pronto en su corazón ella todavía me recuerde, porque algo pude hacer por ella. Y creo que ese fue lo que marcó mi vida para siempre, para enfatizarme tanto en el trabajo con los niños, no tanto dentro de la iglesia, sino afuera. Hermano querido, maestro que me estás escuchando, hay niños que necesitan de la palabra del Señor. No importa que de pronto nunca vayan a ir a la iglesia, pero ese momento que tú le dediques, un lunes, un martes, una horita, ese momento de que si tiene una necesidad y tú tienes cómo suplirla, créame que eso nunca ese niño lo va a olvidar, porque a medida personal sé que no lo han olvidado. Y no hay nada más grande que tú marques esos niños y que en algún momento ellos se acuerden y digan, hace mucho tiempo cuando nadie daba nada por mí, cuando estaba siendo maltratado, cuando estaba siendo abusado, alguien llegó y me dio la mano y me mostró la salida, que es nuestro Señor Jesucristo. Alista tu maletín, alista tu portafolio, misionero, y vamos todos a ganar las almas que hay afuera. Créeme, hermano, te lo digo en el nombre del Señor Jesucristo, por medio de esos niños que tú vas a ir a buscar, van a llegar sus papás. Y hay una perlita de tantas de esas, van a ir a tu corona y el Señor te va a recompensar. Dios te bendiga, nos vemos esta semana con otro video. Nos vemos, Dios te bendiga.